de que algo no me hace bien. ¿Por qué la identificación de estas emociones negativas? Porque esta identificación de cuando yo estoy sintiendo que algo no está bien, si yo me siento incómoda, no es porque se me ocurre. Si yo me siento incómoda, es porque algo está pasando. Reflexionar sobre eso que está pasando puede ser la punta del iceberg para poder identificar un posible abuso o una posible violación de derechos. Esto de lo cotidiano. También de la ESI se aborda integralmente también la sexualidad de las personas con capacidades diferentes, los discapacitados, que también tienen derecho a vivir libremente su sexualidad. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, el tema es la verdad muy amplio. Sí, te hago una pregunta principalmente. ¿Cómo, teniendo en cuenta en nuestra provincia hay mucha educación católica, cómo se aborda la ESI, que incluye todos estos temas que son tan complejos a la hora de verificar ahí en la institución, cómo se aborda esos casos o si, cómo fue tu experiencia dentro de eso? En particular, con la ley es muy clara. La ley en el artículo primero dice todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Por supuesto que siempre se conversa, se charla, se pauta, las actividades vienen dadas y los temas se deben abordar. Los temas se deben abordar, los temas se deben tratar. Es como decir, no doy un contenido de matemáticas o no doy un contenido de literatura. O sea, Claro. hay una ley que avala estos contenidos, que ya te digo, no son al azar y son pensados para cada edad y para cada temática. Y además tener una multiplicidad de temas a conversar. Tenés el tema de lo que son los derechos, tenés los temas de lo que es del respeto, el tema de valorar la afectividad, y eso no se contradice en nada con ningún tipo de religión. El tema del cuidado del cuerpo y el de la salud tampoco. Además, cada cuadernillo tiene en las últimas páginas todos los teléfonos de prevención de violencia, todos los teléfonos de consulta al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y todas las páginas a las que vos podés acceder. Claro. O sea, ¿cuál es la dificultad que yo veo? La dificultad que yo veo es las capacitaciones a los docentes. Se debe dar muchas más capacitaciones a los docentes y para eso se necesita más presupuesto en capacitaciones. No una capacitación de 4 horas ni de 6 horas, una capacitación bastante importante, son capacitaciones, ya te digo, 3 días, pensadas en 3 días, de 8 horas cada capacitación. Arrancábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 5 de la tarde, e incluso los docentes con sus inquietudes porque van surgiendo porque ¿qué pasa? Uno cree que la ESI se está dando a partir de la implementación propia de la ESI de manera formal. La realidad es que los docentes día a día dan ESI en lo cotidiano, que son las situaciones emergentes de los chicos en el aula. Ante Claro. esas situaciones, el docente siempre busca dar una respuesta. ¿Qué pasa con la ESI? En la ESI vos tenés actividades pensadas para esas situaciones. Entonces, también hay algo del docente que es de querer tener la respuesta justa todo el tiempo.
Y con la ESI nosotros aprendemos, o tratamos de aprender, porque por ahí los docentes tenemos esa alma de querer responder siempre a todo, tratamos de responder, mirá, esto no lo estoy sabiendo ahora, no te puedo responder ahora, pero ¿sabes qué? Lo voy a investigar, lo voy a sondear, voy a buscar una respuesta y te la traigo en la próxima clase. ¿Y dónde están las respuestas? Yo te muestro, son muchos los cuadernillos, ¿no? Claro. Hay mucho material de estudio, muchas actividades propias para cada cuestión y para cada edad. Y es cierto, no tenemos todas las respuestas, sobre todo en temas en los que tocan por ahí fibras sensibles o delicadas, ¿no? de actividades. Pero sí, con la capacitación, sí, con el conocimiento, podemos ir sondeando. O por ahí, el ser docente muchas veces ve, intuye, no por lo que dice el estudiante, sino más bien por lo que no dice, por Claro, su postura corporal, por lo que calla, que está sucediendo alguna situación y encuentra una actividad para abordar de manera transversal esa situación sin sobreexponer a los estudiantes, pero sí que tengan el conocimiento y sí que sepan a dónde acudir, a dónde pedir ayuda y sobre todo que no estás solo, que no estás claro. sola, que no es una situación que únicamente le pasa a ellos. Este tema de los secretos, ¿no? De los secretos que son el caldo de cultivo para los abusos. Estos Sí. temas que nosotros los correntinos somos especialistas. Nosotros incluso creamos la figura del bombero, para que vos te des una idea. Así que imagínate cómo somos especialistas en el tema de los secretos y de no encontrar las palabras justas para nombrar cada situación. Y como dijo hoy Patricia, lo que no se nombra no existe. Antes no Claro, nombraban a la mujer, era porque la mujer no existía como sujeto de derecho. Bueno, los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, son sujetos de derecho, tienen que ser escuchados y ellos tienen que saber cuáles son sus derechos. Y tienen que saber exactamente. a dónde acudir en caso de necesitar algún tipo de ayuda. Dentro de ese marco, te pregunto, ¿te parece que habría que generar un espacio directamente de ESI dentro del nivel medio? O, digamos, más allá de que se va por la formación docente, que es algo más horizontal dentro de las diferentes instituciones, ¿sería óptimo que tenga un espacio solamente de ESI cualquier institución? Mira, en la currícula escolar, cada docente tiene que dar ESI, no importa qué materia dé, no importa qué grado dé, debe dar la ESI de manera transversal. O sea, un profesor de matemática tiene que dar ESI, un profesor de historia tiene que dar ESI, un profesor de cívica tiene que dar ESI, un maestro de grado tiene que dar ESI. Más allá de estos eventos que yo te dije disruptivos, que por ahí un docente ve una determinada conducta o característica, por ejemplo, que un grupo no se lleva bien, que hay una determinada marcada violencia, bueno, hay actividades que trabajan los vínculos entre pares, hay actividades que trabajan roles estereotipados, por ejemplo. Más allá de eso, cada docente tiene que dar alguna actividad. El profesor de matemáticas, para darte un ejemplo cortito, hay docentes de matemática que para implementar la ESI lo que hicieron es hacer una estadística con una encuesta anónima dentro del colegio, por ejemplo, violencia en el noviazgo. ¿Sufriste alguna vez violencia en el noviazgo? Ponen sí, no. Violencia verbal, violencia física, te sacó el celular, y pones sí, no. Y después hacían una estadística. Y ese lo daba el profesor de matemáticas, por ejemplo. Y así distintos docentes ven qué parte de todos los contenidos
de reconocer la perspectiva de género, de respetar la diversidad, de ejercer los derechos, de valorar la afectividad, del cuidado del cuerpo, pueden implementar la ESI. No es necesario que cada docente dé exactamente el mismo tema. La ESI es muy amplia. La ESI es muy amplia y todos los docentes lo deben dar. Pero eso sí, el docente se tiene que sentir seguro de los conocimientos que tiene. Eso sí, el docente debe acudir al material que hay. Yo te estoy mostrando los cuadernillos, pero en la página del ministerio vos buscás materiales de ESI, hay videos con actividades para cada edad, juegos, hay muchísimas actividades, no solo de lectura, como nosotros pensamos, sino también el tema de analizar esto de los vínculos, esto de lo que es, por ejemplo, para ir, no corrernos mucho el tema del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Lo puede dar un profesor de, de cívica. En psicología se puede dar nueva masculinidad, en sociología también, cómo era pensado el hombre, de los estereotipos de roles de antes, de hace 100 años, hace 50 años, hace 10 años, ¿eh? Y actualmente, por ejemplo, esa comparación y por qué fue dada esa evolución. ¿Por qué estamos hablando también, esta capacitación que salió ahora en el 2020 respecto de nuevas masculinidades y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres? Porque el sistema patriarcal también afecta, como nos afecta a nosotras, también afecta a los hombres. Y se van dando diferentes formas de vincularse porque la sociedad está cambiando. Y repito, no es un cambio que se genere solamente en Corrientes, en Argentina, ni en Latinoamérica, es un cambio a nivel mundial. Bueno, No sé si y otra pregunta es, normalmente, o sea, lo que se puede ver en los cuadernillos de ESI tiene una situación muy particular que es la relación directa con el binarismo, más que nada. Entonces, quería saber tu perspectiva sobre esto. Bueno, justamente la ESI, al trabajar lo que es la perspectiva de género, se va corriendo también y hace una reflexión a esto de empezar a pensar en no binario, empezar a pensar en hombre, mujer, empezar a pensar en estos nuevos roles, nuevas formas, nuevas conductas, de cómo vivir cada uno su sexualidad o cómo vivir cada uno su propia identidad. Justamente esto es lo que te hablaba de la comunicación y de conversar con los chicos. Lamentablemente nosotros en Corrientes tenemos la ministra de Educación por una directiva, formalmente no podemos utilizar el lenguaje inclusivo de manera escrita, por eso digo formalmente, pero de manera informal el lenguaje inclusivo está presente, no se lo puede negar, y va a seguir estando y va a seguir creciendo. ¿Por qué este lenguaje inclusivo? Porque lo no nombrado no se ve, no se visibiliza. Sí. Entonces, también son sujetos de derechos, y necesitamos que cada vez haya más igualdad, que cada vez haya más respeto por los derechos, que cada vez entendamos mejor los vínculos que son saludables, en todos los ámbitos, en el ámbito del compañerismo, en el ámbito del noviazgo, en el ámbito de la familia, con los hermanos también. Sí, cuestionar mucho más desde las instituciones ya el hecho de la heteronorma, ¿no? Comenzar a apretar un poco ahí el hacer un ajuste. Creo que todas las instituciones están teniendo esas falencias, ya hablando desde el campo político con Patricia, pasando al campo más educativo con vos, y sin embargo encontramos como las mismas falencias, ¿no? Y también si nos vamos hacia el campo jurídico,
que es tan importante, porque realmente es lo que hoy también estamos hablando de leyes, 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 y el Sí. incumplimiento de estas, es como que en todas las instituciones vemos el mismo desperfecto que viene desde la raíz de la heteronorma, ¿no? Totalmente, vos sabés que incluso cuando estemos hablando de igualdad de trato, el tema de la no discriminación, cuando hacemos la reflexión con los docentes mismos, ellos te ponen como ejemplo por qué seguimos haciendo una fila de varones y la fila de mujeres. ¿Cómo hacemos para incluir a todos? Si no te sentís en qué fila, si hay chicos que todavía están resolviendo el tema de su identidad y no saben en qué lugar posicionarse. También tenemos docentes o instituciones que no quieren nombrar, a pesar de tener una ley de identidad de género, no quieren nombrar con la identidad con la que se siente, con la que se percibe, ¿no? Y le nombra con la identidad que está en el documento todavía. Y bueno, eso es una transgresión a una ley que de identidad de género, que lo deben nombrar, lo deben incluir dentro de la currícula. Claro, ese chico, esa chica, ¿qué pasa? Actualmente va y se lo plantea al rector. Mire, tal profesor me sigue nombrando con tal nombre y yo no me identifico. Me está faltando el respeto, yo quiero que me nombre con tal nombre. O sea, ya al conocer que hay una norma legal, hace ejercicio reclamando que se cumpla esa norma legal. E incluso hay rectores que tuvieron denuncia ante INADI y que tuvieron que dar explicaciones ante otro organismo y tuvieron que rever sus pasos y nombrarla a esos estudiantes con la identidad con la que se perciben. Claro. Entonces, hay un cambio. A partir del conocimiento hay un cambio, a partir de la educación hay un cambio. Nos cuesta más por ahí a los adultos que a los chicos. Los chicos la tienen mucho más clara, los chicos se integran mejor, los chicos pero no nos olvidemos que los chicos se están formando. Entonces no dejemos todo a internet, que busquen la información por internet, no siempre esa información es la respuesta que ellos necesitan. Ellos necesitan información, sí, que le puede brindar internet, sí o no, pero la formación se la da la familia y se la da el docente. Por eso también hay ESI para la familia. Por eso también hay se está buscando al menos se pensó desde el Ministerio de Educación de la Nación, en también facilitar a esa familia el abordaje de diferentes cuestiones. Hay muchas familias que dicen, no, yo no sé cómo abordarlo, prefiero que ustedes lo traten. Vení, acércate, abordémoslo juntos, abordemos la temática juntos, porque no alcanza con que el docente dé una clase disparadora y después el chico lleve dudas a la casa. También necesita que el adulto en la casa le dé una respuesta. Claro. Perfecto. Me encanta, quiero decir algo, me encanta Merce porque yo soy amiga de ella hace mucho tiempo y así aborda todas las cosas con toda reflexiva, dulce, con dinámica. Yo estoy media revolucionaria y ella me dice, no, tranquila, vamos a abordar de otra forma, de otra. Yo ya quiero provocar la revolución, ¿eh? Hacia ahí vamos. Y les hago una pregunta para ambas. ¿Hubo alguna transformación o ustedes ven desde la estructura también política, ambas están en la participación, a raíz de la creación del Ministerio de Mujeres y Géneros, consideran que se puede, más allá de que estamos justo en una situación, contexto medio extraño, que es la pandemia, que por ahí se lleva todo por delante, si lograron ver que eso fue un cambio a nivel nacional con respecto a la relación política entre las provincias y en nación, digamos, a partir de la creación del ministerio. ¿Qué significó esto dentro de la estructura política? Mira, es mi criterio, son enfoques oscuros y enfoques con luces, ¿no? Sombras y luces.
desde la política, yo estoy convencida, como mujer del derecho y de la política, que todas las síntesis y las soluciones vienen de la política. Y este ministerio nosotros lo celebramos desde Corrientes. Hace unos días me tocó ir a una reunión programada porque escuchó el ministro del Interior los reclamos de las mujeres, no tenemos ley de paridad, hay una agenda que está pendiente de género, un gobierno, no quiero hablar de la sociedad porque un gobierno conservador, etcétera. Y entonces atendió el ministro del Interior, Guado de Pedro, en nuestra solicitud en el marco de unas reuniones en el partido, y pergeñó una reunión con la ministra no asistió. En política a mí no me gusta hablar de hacer personalismo, pero es tan importante un ministerio de la mujer porque más allá de que sea, como nosotros le decimos en derecho, una acción de discriminación positiva, como la ley de cupo, es decir, que tiende a que no habría necesidad de, pero es como poner foco en todos los aspectos que discriminan a la mujer, y tener un enfoque de derechos humanos en todos los ámbitos, ¿no? Y ella no asistió y estábamos las representantes del 50% de la ciudadanía correntina, legisladoras, viceintendentas, intendentas. Entonces, yo me sentí como que muchas veces, viste que la ministra viene de grupos feministas, pero de lucha, de reclamo, pero ahí me confirmó que las miradas políticas vienen de los políticos, es decir, ese ministerio a lo mejor es lo mismo que yo le tildo al Consejo Provincial de la Mujer acá, que como no vienen de las luchas y de los reclamos y de la visión política, muchas veces hacen acciones tendientes a la puesta en escena, ¿no? De cumplimiento, es claro. A eso lo que no de fondo, sino de forma, porque no pudo ver, es la primera vez que fuimos recibidas, viajamos 1.500 kilómetros, estamos hablando de una provincia, más allá del tema de fondo de género, también es una provincia que electoralmente es importante este año porque elige gobernador. Cuando vos decís elige gobernador y que es una cuestión política, no, porque es una cuestión de proyecto de provincia. Vos elegís gobernador y vas a determinar qué proyecto de provincia tenés de cara a 4 años y de cara a 8 años, y etcétera. Entonces, cuando la gente dice la política no me interesa, que no, es tan importante, es la síntesis de los profundos cambios o no. Es la síntesis del progresismo o no, o del atraso. Entonces, me parece que habría que hacer algún tipo dentro del Ministerio de la Mujer, si bien el enfoque de derechos humanos y de género del gobierno nacional en general es muy importante, podemos estar hablando de ESI, de programas, de acompañar, tendientes a achicar las brechas de género, tendientes a erradicar la violencia, pero creo que faltaría mucho más política, ¿no? Siempre falta política. Yo decía una vez, leí un libro importantísimo que me acuerdo hace años, cuando era mucho más 10 años atrás, que decía, de un autor español, es importante diferenciar cuando la gente está hastiada de la política. Los políticos son los que hicieron la política esa, por eso hay que propender a que cada vez haya más buenos políticos en la política, pero la política es la que puede ser una gran transformadora de los cambios sociales para bien. Sí, no sé, coincido con Patricia, igual yo creo que por ahí el tema del liderazgo, ¿no? De quién está ahora al frente del ministerio, pero la creación, la conformación de un ministerio de la mujer es algo trascendente y muy importante. Lo celebramos acá, sí. Lo celebramos con mucho ahínco. Falta mucho camino por recorrer. Siempre yo digo que la construcción colectiva es como una espiral dialéctica, ¿viste? Va creciendo y por ahí retrocedemos en algo, pero vuelve, reflexionamos qué es lo que no anduvo y tenemos que volver nuevamente a arremeter hacia adelante con acciones positivas. Y la política es la que da respuesta, la clave de la transformación, es la que da respuesta
la que da soluciones o no a las problemáticas que estamos viviendo, que está transitando la gente, y se da en todo, en todo. Así claro. que, bueno, es cuestión de seguir creciendo, de hacer estos espacios reflexivos, de decir, bueno, esto hasta acá está bien, hasta acá está más o menos, esto hay que revisarlo y esto tenemos que reverlo completamente, para seguir avanzando. No sé ¿Sabes cómo lo cómo ven ahí desde Curuzú también, queremos saber algo de Curuzú? ¿Cómo están ustedes ahí? Desde Cursur nos interesa muchísimo la parte, esta parte, ¿no? Que estamos intentando contestar mucho de lo que es la paridad, pero también desde el análisis de la ley Micaela en las instituciones, porque realmente consideramos que se necesita aplicar algo muchísimo más fuerte, una transformación real, como decía Patricia, que no sea un curso, que sea una condición para un día y nada más, porque consideramos que las falencias están muy fuertes, ya sea en el espacio tanto jurídico como policial, y bueno, y en el espacio también del municipio, ¿no? Hoy tenemos muchas respuestas que estamos tocando la puerta hace mucho tiempo y todavía no las tenemos, entonces desde ahí estamos intentando abordar desde otra manera, formalmente, porque la verdad ese es el camino que consideramos el correcto también, pero que necesitamos comenzar a abordarlo más fuertemente. Ya de por sí hay una visión muy fuerte teniendo un intendente y un viceintendente, y ese tipo de figura política todavía muy patriarcal dentro de la institución local, ¿no? Entonces es algo que lo vemos acá, un modelo que vemos acá, pero que también lo vemos a nivel provincial, o sea, que sigue ejerciendo esa estructura política, como ustedes dicen también el cambio tiene que ir por ahí, pero no lo vemos ejecutándose dentro de la provincia y a nivel local nos cuesta aún mucho más, ¿no? Creemos que algo puede estar naciendo, vamos a ver cómo se responde en este año electoral, sobre todo con esto de la paridad, ¿no? Sí. Y de cómo se va abriendo las puertas también al diálogo con el espacio feminista y con los espacios que hoy están haciendo reclamos. Tenemos faltas de estadísticas dentro de las instituciones, considerando también que hay muchísimos embarazos adolescentes, la importancia de la aplicación de la ESI respecto a esto, la importancia de transmitir y promocionar las leyes y hacer el conocimiento público de estas y de la aplicación de ellas, ¿no? Que es más que nada también parte del compromiso social, pero la sociedad en sí no puede tener ese compromiso si no tiene el conocimiento, ¿no? Así es. Entonces, Son cambios profundos y culturales, ¿no? claro, exactamente. Por eso también la importancia de realizar este tipo de intercambios con quienes son referentes en el campo, más que nada para abrir las puertas a que la gente por ahí comience a cuestionarse y comience a tener el conocimiento de lo que puede reclamar o de lo que, de lo que puede expresar directamente en realidad, porque vamos a lo más básico de todo, estamos hablando de la posibilidad de expresarlo y de empezar a cuestionar desde ahí, ¿no? Desde la mirada en los lugares pequeños, como Curzú o muchas de nuestras localidades, es una mirada muy juzgada, ¿no? Nos conocemos entre todos, entonces hay una sensación de eso, ¿no? De como siempre privarse o siempre estar especulando, analizando de qué se habla, cómo nos movemos, qué reclamamos, qué dudamos y qué no. Entonces eso es un poco de la fuerza que tiene que tomar este ímpetu de decir, bueno, estamos juntas, juntes, y el apoyo que puede generar los diferentes espacios y los vínculos entre los diferentes espacios. Tal vez nuestra organización es pequeña todavía hoy, pero abriendo paso con referentes a nivel provincial ya estamos hablando de otra cosa, de otro alcance, y de nada, de abrir las puertas para el resto de la gente, no solamente un grupo de personas nada, más bien privilegiadas, ¿no? Porque siempre sabemos además que los estratos sociales hacen la diferencia en todo esto, y necesitamos
nada, profundizar el conocimiento y compartirlo y promocionarlo con respecto a esto. Como decía anteriormente, estamos hablando de leyes y leyes y leyes que poco se conocen y que además se incumplen muchísimo. Totalmente. Así que... Así No, es. no, Y, la voz empieza a surgir, se empieza a escuchar, se empieza a movilizar, estamos en la calle, estamos movilizadas, no estamos solas, además tenemos una gran capacidad de lograr este tipo de redes que es tan importante, así que una vez que le damos voz, que le abrimos la voz, le damos el espacio a una mujer, yo te puedo asegurar que no se calla más, que sigue la lucha, no sé si con la misma intensidad, pero sigue, somos perseverantes, persistentes, y tenemos que continuar, como decía hoy Patri, por las futuras generaciones sobre todo. perfecto. Sí, así es. Había quedado una pregunta que no sé si ustedes pueden ver el chat, pero La para verdad que yo no lo... Mercedes, ¿Ah? que dice, me interesaría saber cómo reciben las familias el abordaje de la ESI. Si nos puedes comentar un poquito de esto rapidito. Las familias, el abordaje de la ESI, cuando vos le decís, le vamos a dar ESI a tu hijo, ¿viste? Pero, porque tienen un prejuicio, ¿no? Pero cuando invitamos a las familias a la reunión de tutores, que vengan, que conversen con nosotros respecto de qué temáticas abordamos en las ESI, le mostramos cuáles son las actividades que hacemos con los chicos. Y es más, en un colegio teníamos muchos tutores, entonces le dije, vengan y hagamos juntos la actividad de los chicos con los tutores. Se engancharon mucho más los tutores, las familias, a realizar la actividad en conjunto con los chicos. Esa actividad yo me acuerdo que era un concurso, una competencia de intercurso de derribando mitos. Era una serie de preguntas respecto a determinados mitos respecto de la sexualidad que había. Se hacían las preguntas en general y los padres estaban más entusiasmados por responder que los mismos chicos. Así que es cierto, hay una licencia con la familia, pero yo le digo con el directivo, con el que va a DESI, fíjense de qué antes de su opinión, conozcamos, ¿sí? Conozcamos hacer lo que tratar y qué lo y de qué abordar. Y generalmente después ellos quedan satisfechos y la verdad que acompañan a los... Es cierto, tuvimos incluso, hacían circular determinado grupo religioso, católico, una carta, documento que mi hijo no dé la ESI. Pero ya te reitero, la ESI está dada por una ley nacional, es como querer decir, mi hijo no tiene que dar matemáticas, Claro, mi hijo no tiene que dar geografía. claro. Simplemente charlamos con ese tutor, se le muestra todos los contenidos que son contenidos validados y que son respetuosos de la ley. Sobre todo son contenidos pensados pedagógicamente con un objetivo específico, no son contenidos al azar. El docente no dice lo que quiere en el aula, el docente dice lo que debe decir respecto a los contenidos para que se cumpla esa formalidad pedagógica y se cumpla el objetivo de esa clase. Así Claro. que si alguna familia, algún tutor, algún padre, alguna madre, alguna abuela, tía está preocupado, acérquese, consulte con los docentes, vaya a la biblioteca, porque en la biblioteca están los materiales, y pidamos que los docentes también le pierdan el miedo a dar ESI y también se capaciten y también tengan este mismo entusiasmo y ganas de dar, porque muchas veces nos encontramos con docentes que nos han dicho en la capacitación, no, mira, yo no, yo soy de matemáticas, yo soy de física, yo soy
de educación física, yo no voy a dar eso y yo no me quiero meter en problemas. Y una vez que terminan los 3 días de capacitación en el que revisamos su propio posicionamiento, en el que revisamos las características que esos prejuicios con que venimos y los conocimientos realmente de lo que vamos a dar o impartir o lo que significa la educación sexual integral, son los profes que más pila le ponen en el aula. Se nota que somos la generación que no tuvo ESI, digamos, todos los que estamos más para arriba, que todavía tenemos los prejuicios de que me voy a meter en un lío, de que todas esas cosas, ¿no? Esperemos que la ESI sea lo que cambie esa situación. Totalmente, totalmente. El tema de la comunicación, el tema de la reflexión, el tema de los vínculos siempre nos va a generar esto, ¿no? De que, bueno, antes de emitir una opinión, bueno, quiero saber de qué se trata. Por ahí muchos son conceptos con fundamentos que no tienen razón de ser. Una vez que se conoce, quedan, la verdad, que satisfechos con el compromiso de ese docente de estudiarse todo ese material para poder brindarle a sus estudiantes. Entonces, por eso yo siempre abogo y siempre abogamos por mayores capacitaciones para los docentes en el ámbito de la ESI. Constantemente hay nuevos materiales, constantemente se está renovando en la página del Ministerio de Educación de la Nación, uno pone, está para todas las edades, ya le digo, ya hay material incluso para la ESI en familia, hay videos, la verdad es que simplemente nos queda la implementación. O sea, como vos decís, está la ley, pero falta esa implementación, falta decir, yo quiero que den ESI los chicos en la escuela, porque a partir de que abordan en la escuela, yo lo puedo abordar en mi casa, y puedo hablar un poquito más suelto del tema. Así perfecto. Que bueno, damos la bienvenida a Verónica, si pudo sumar un ratito más. Yo creo que nos estamos yendo de tiempo, no sé cómo están ustedes con los tiempos, pero a ver si la podemos escuchar un ratito. Disculpen la tardanza, pero tenía previsto estar para las 6 y tenía otros compromisos. Lo que más lamento es haberme perdido. Vero, yo te escucho muy bajito, ¿será que...? Haberme perdido la charla de ustedes, digo. ¿Se escucha mejor? Muy bajo. No tengo micrófono. ¿Hola? 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 Hola, te escuchamos, pero muy bajito. Voy a probar con el teléfono. Bueno. Mientras Vero hace los cambios, les quiero, respecto de la pregunta que vos me decías, si vemos algún tipo de conciencia sobre el tema de la paridad y eso, ahí me está mostrando mi hijo que hay no sé si es un mero electoralismo, pero hay el grupo de jóvenes de Ecocambiemos, que está presidido por Florencia Ojeda, se llaman Grupo de la Nueva Generación Corrientes, que escribe en su WhatsApp, en un grupo que tiene Instagram, una frase que nos identifica como miembros, es que el hacer sobre el decir, por lo que para aprobar la ley de paridad en Corrientes, hoy junto a referentes de distintos partidos y promueven la paridad de género, y dicen, esgrimen, ¿me escuchan? Se me fue el... Sí. Y esgrimen de que nosotras necesitamos para la nueva generación que la provincia de Corrientes tenga paridad de género. Fíjense. O sea, estamos esperando nosotros. Te vamos viendo. Te vamos viendo. Son jóvenes. Sí. Y eso, teniendo en cuenta que ustedes pertenecen a determinado espacio político, ¿no? ¿Cómo ven en lo colectivo, el trabajo colectivo, más allá de lo que vos nos contabas sobre este grupo de legisladoras que en su momento no quiso participar, o que presentan estos diferentes proyectos? ¿Hay una colectiva política de mujeres y disidencias, algo que sea un poco más fuera de los espacios políticos, donde ustedes vean una construcción más colectiva para esa transformación, que por ahí nos incluye a todas,
y que se contradice con la política habitual, ¿no? Sobre todo en Corrientes, que tenemos una política muy conservadora, muy patriarcal. Si hay alguna comunicación o diálogo colectivo con las mujeres de los diferentes espacios. ¿Vos decís con las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres? Sí. Sí, en los reclamos que hicimos de género, ellos acompañaron todos los reclamos, desde el reclamo de la aplicación de la ley de cupo, del espíritu, en mi caso, como el reclamo de la paridad y el reclamo de la aplicación de todas las leyes que tienden a erradicar la violencia. Estamos juntas en esto. De ahí te hablaba, Mercedes, de lo que fue histórico la marcha del 8 de marzo, que fue de 10 cuadras la marcha, y estábamos juntas. Yo te hablo desde el peronismo, porque el peronismo, vos ya sabés que el peronismo está asignado, y eso es un orgullo para nosotras, por la reivindicación y la ampliación de derechos. Por eso fuimos las que plantamos el primer mojón, dirían los psicólogos sociales, el primer mojón, nosotras las mujeres peronistas, para poder incorporar la paridad en nuestra carta orgánica y en la legislatura. Fuimos nosotras, pero las mujeres de los distintos colectivos, de las organizaciones sociales, siempre estamos unidas con ellas para estas luchas. Perfecto. Hola, Vero, a ver si te escuchamos mejor. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, ahora sí, Vero. Ahora, bueno, se tendrán que bancar mi cara así con el celular, con la pantalla grande. Bueno, disculpas de nuevo por no llegar a tiempo. Mi idea era invitarlas a reflexionar sobre nuestro rol dentro de las estructuras partidarias y diferenciar bien lo que es política y lo que es lo partidario, ¿no? Porque está muy generalizado que se hable como que si fueran sinónimos, y está muy denostada también la palabra partidos políticos. Y por lo menos desde mi análisis, el feminismo tendría casi una responsabilidad de impregnar estas estructuras partidarias para poder generar funcionarios, funcionarias, legisladores, legisladoras, para que todos los ámbitos gubernamentales que van delineando las políticas, que ahora todas tienen que venir impregnadas y atravesadas por las políticas de género, vengan de nuestra mano. No le vamos a poder sacar mágicamente a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos nacionales esta cosa de la política de género atravesando todo lo que pasa en el gobierno, como hoy, gracias a Alberto, avanzamos un poco en el gobierno nacional, ¿no? Por eso mi inquietud era esa, transmitirle que reflexionemos sobre integrarnos a la participación política partidaria como feministas, para poder hacer que todos estos logros que vamos teniendo en leyes, en reivindicación de derechos, no sea solamente algo declamativo. O sea que si vamos a tener la paridad de género sea ocupada por mujeres que tengan perspectiva de género, que no pase lo que pasó con el cupo, que con Patricia siempre nos reímos, que cuando armaban las listas, bueno, a ver, ¿quién pone la mujer? Vos ponés a tu mujer, vos ponés a tu hija. Y esto se va a repetir con la paridad si nosotras que estamos militando el género, el feminismo, no invitamos y no replicamos nuestras redes feministas dentro de los partidos políticos. Ya sabemos que el patriarcado es un monstruo grande y pisa fuerte y no nos va a invitar a que vengamos. No nos va a invitar. Nosotras incomodamos porque rompemos con las estructuras tan consolidadas. Y
y nosotras estamos en las calles gritando, reclamando, reivindicando, defendiendo, pero también creo que tenemos esa responsabilidad y tenemos que transmitir, invitar, generar redes de mujeres que se integren también a la actividad política partidaria para poder tener mejores legisladoras y mejores gobernantes. Yo también, particularmente como Patricia y Mercedes, soy peronista, soy justicialista, y todos los logros que tuvimos hasta ahora teniendo en el partido la paridad de género, es un paso mínimo. Las decisiones las siguen tomando los hombres, las listas las van a seguir haciendo los hombres, y ¿hola? ¿Me escuchan? ¿No me desconecté? Sí, sí, sí. Ah, porque se fue la imagen que tenía, imagen central. Y bueno, que reflexionemos sobre eso por ahí. Yo siento en los colectivos feministas que hay mucho prurito a integrarse a la actividad político-partidaria porque, bueno, mis compañeras han sufrido mucho y se sufre mucho, pero creo que es el gran desafío que tenemos hoy de poder hacer que las políticas se plasmen en acciones, que no queden nada más que letras frías como ha sido el cupo, que la perspectiva del género no sea nada más que una charla de capacitación, que sea una acción real. Y todo esto, como siempre, es responsabilidad nuestra. Nadie nos va a dar el espacio si no vamos y lo tomamos. En los partidos políticos históricamente hemos estado como en el hogar, de encargada de las tareas de cuidado, de los merenderos, de revolver la olla, de la escuela. La imagen de la voluntaria, ¿no? Claro. Entonces, al momento, me disculpan un minuto. El que organiza el Día del Niño, ¿te acordás, Merce? Sí, los La estereotipos de género. Dando el aire. Full. Pero no solo eso, una tarea que es fundamental en todo acto eleccionario, que es el día de las elecciones, las escuelas, la capacitación de fiscales. Entonces, yo particularmente la vez que quise ser candidata, después de haber estado 20 años dentro de una línea, me dijeron que no tenía estructura. Claro, porque todo el tiempo estuve trabajando para construir la estructura que te hizo legislador, intendente, senadora, vos. ¿Cómo es sentir eso en tu propio espacio? Me interesa. Imagínate que bueno, ya no tengo más línea, digamos. Ahora soy líbera y tampoco voy a hacer nada, porque en realidad ese intento fue un intento simbólico, fue cuando se hizo lo de feministas en las listas. No tengo aspiraciones personales, pero sí una enorme aspiración colectiva de que todas se empoderen, pero juntas en acciones colectivas y no individuales. Como siguiendo con lo que te decía, el tema de las escuelas, los fiscales, repartir boletas, la asistencia social, todo lo que después se vuelca en votos y en resultados electorales es tarea de las mujeres. No tenemos los recursos porque no tenemos el poder. O sea, tampoco ahí no tenemos ninguna carta para jugar, como que si todas esas tareas que hicimos durante años para promover candidatos no se pudieran plasmar después en una aspiración a un espacio de poder. Creo que es el resultado también de que nunca nos unimos, porque si nosotros generamos procesos de luchas colectivas, como estamos haciendo con altibajos, peleas en nuestro colectivo de mujeres peronistas, si persistimos en eso, podemos
tener mejores resultados. Pero me parece que es un proceso absolutamente necesario para que toda la perspectiva de género y todos los logros que se están consiguiendo en materias legislativas se plasmen en las que más sufren, en las más relegadas, porque de nosotros va a depender tener mejores gobiernos. Y también creo que es fundamental que esos roles y esas áreas tan sensibles que se van a ir generando ahora con esta nueva legislación y con estos nuevos ministerios y áreas de género que hay en los gobiernos, yo creo que es fundamental que sean ocupados por mujeres políticas y feministas, porque no alcanza solo con feministas y no alcanza solo con políticas. Yo creo que sería una síntesis ideal. A veces nos chocamos con funcionarias que son muy feministas, pero que no tienen ni idea de política. O al revés, otras que son muy políticas, pero que no tienen perspectiva de género. Y bueno, mi idea de charlar ahora con ustedes era esa, que reflexionemos juntas nuestro rol dentro de los partidos políticos y nuestra responsabilidad de generar espacios colectivos para plasmar estos cambios y estos avances y estas reivindicaciones que vamos consiguiendo con las luchas en las calles, ¿sí? Sí, y además la importancia, ¿no?, de esto que vos decís, del llamado a la participación de mujeres y disidencias, tanto en el espacio político de una forma u otra, y empezar como a intercambiar, a intercalar nuestros roles, y la importancia de esto, y de cómo cada una se tiene que educar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en cada campo, porque realmente es así, ¿no? Por ahí la formación viene de uno, del otro más fuertemente, y en realidad por ahí el ámbito de la militancia o incluso de ejercer ya una función pública necesita tener una mirada con perspectiva que también implica, porque ser feminista básicamente también está hablando de una militancia, pero una militancia diferente tal vez a la militancia partidaria. Entonces es como llenarse una y otra del conocimiento y lo que eso genera, que es la real transformación de los espacios. El llamado constituye en eso, ¿no?, en corrernos de la función que nos han puesto los roles en las diferentes instituciones, como esto de el rol de la mujer dentro de la política, de ser eso, la imagen, ¿no?, como casi santificada, ¿no?, de voluntaria, de la mujer que preparaba eso, el Día de la Madre, y recibía la primer flor, y esas cosas que hoy ya queremos cambiarlas, básicamente. Demostrar que no es nuestro rol. El rol ornamental, le digo a ese, porque acá en Corrientes, si vos venís un día a una sesión en la legislatura, ves eso con mucha tristeza, ¿no? Como la mujer ocupa ese rol ornamental. Hasta que llegó Patricia y que llegó Mercedes. Pero esto... ¡Ay, qué lindo! Porque yo quiero agregar algo, porque escuchando atentamente a Vero, es tan importante, o sea, yo creo que es la clave del cambio, de lo que nosotros hablamos al principio de los cambios de paradigmas. La síntesis, viste que yo te comentaba lo del Ministerio de la Mujer, de la ministra de la Mujer, que es feminista, pero le falta algo de política. Entonces esa síntesis de la mujer política pero feminista es la que va a provocar lo que yo te decía, la disrupción del sistema, porque si no lo va a reproducir como está la generalidad de las legisladoras, de las que ocupan cargos públicos, de las juezas, sin esa mirada de género, porque por ahí acá en Corrientes se asusta cuando se habla de feministas. Cuando se habla de feministas se habla de igualdad, el que lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades con el enfoque de género, es decir, políticas públicas, sentencias, determinaciones que tiendan a cerrar todas las brechas, porque la mujer históricamente está
en desigualdad de condiciones en todos los aspectos. Lo que viene a traer Vero es tan importante desde la política, porque yo te decía, haciendo síntesis, que la política es la que va a profundizar en estos cambios, siempre que los políticos tengan ese ideal de política, porque si no reproducimos el sistema, porque la lucha es contra el sistema. Por eso es clave lo que dijiste, Vero, es clave buscar mujeres y sujetas políticas plenas, pero con ese enfoque, porque si no volvemos en nuestras decisiones, en nuestra política, vamos a seguir produciendo un sistema que es el que tenemos que ir volteando el sistema, digamos, en el buen sentido, o por lo menos, vamos a decirlo bien, porque tratemos de buscar, o volteando las barreras que impiden, las barreras que impone el sistema para llegar a la igualdad real. De eso se trata, es clave lo que dice Vero. ¿Y dónde es? En la política, en los partidos políticos. Porque si no, tenemos una ley de cupo que nos permitió que las mujeres accedieran a lugares legislativos. Vamos por la paridad y se va a volver a reproducir el sistema si ponemos la mujer de la hermana de la hija de la que... No, necesitamos mujeres con política, pero también con feminismo, que es el enfoque de género. Claro, perfecto. Hoy si tuviéramos que sacar una... Perdón, Tito, quiero pedir disculpas porque vos hiciste una acotación y Patricia y yo las dos estamos, creo, en el proceso de incorporar también mujeres y diversidades. Creo que esto que hablamos aplica muchísimo más para las diversidades. Si las diversidades no están metidas, o sea, las mujeres tenemos nuestra lucha hecha carne en el cuerpo. Y sería bueno que las diversidades estén con nosotras a la par, digamos, que entren también en las estructuras. Porque fíjate que si hasta nos cuesta considerarlas en el discurso a las diversidades, si hasta nos cuesta hablar de transfeminismo y seguimos hablando de feminismo, también nosotras tenemos procesos que hacer, pero las diversidades también se tienen que incorporar, en mi visión, ¿no? A esta lucha para ser parte. Porque nadie te dice vení a ocupar tu lugar, nadie. Ni cuando hay una ley, porque, bueno, ya lo vivimos y ya lo hablamos, lo del cupo y lo de la paridad, nadie te dice vení, eligen al que le conviene, a la que le conviene, ¿entendés? Entonces, perdón por no usar, cuando uso feminismo, no usar transfeminismo, y perdón por no hablar de mujeres y diversidades. Eso te quería decir. Perfecto. Y hoy nos gustaría saber, por último también, si tuviéramos que sacar una foto de la participación política de esto, de mujeres y diversidades en nuestra provincia, ¿cómo consideran ustedes que sería ese porcentaje? Y esta pregunta me surgió más que nada por esto que vos me decías, Patricia, que habías tenido una reunión con el ministerio donde participaron varias funcionarias y esto y lo otro. Me gustaría saber cuál es la imagen real a nivel provincial que ustedes consideran hoy que podemos, si sacáramos una imagen, estamos hablando de qué porcentaje de participación política de mujeres y diversidades y de varones. Yo me animo a decirte que vamos a separar mujeres de diversidades, ¿no? En el tema de mujeres, apenas alcanzamos el 30%, apenas, en todos los ámbitos, y en algunos ni siquiera eso. En el legislativo, que es el que yo, apenas el 30%, como te dije. Yo te contaba de mi incorporación que se cumplió el cupo, pero necesitamos... Casi obligatoriamente igual, por presión. En los otros niveles, fíjate, si te digo que de 13 ministerios, 12 por mujer, ahí no se cumple, no sé cuánto por ciento sería en eso. Y aún peor en el Superior Tribunal, que son 5 miembros y no hay. Y después en el discurso dicen que hay muchas juezas, pero hay muchas juezas de familia, hay muchas juezas ¿viste esas áreas que se le llaman áreas blandas? En realidad fiscales mujeres no hay, que son en la justicia de las áreas más duras.
En los temas penales hay muy pocas, así que me parece que los porcentajes son magros aún. Sí, Muy las bajos. diversidades casi nulas, ¿no? Tendríamos que hablar también de la participación política de la mujer en Corrientes. En realidad, la participación como participación, las mujeres nos movemos mucho en política, somos las que reclamamos, somos las que nos movilizamos, somos las que estamos en la escuela en los días de elección, como dice Vero, pero yo separaría de la participación política de lo que son los espacios de decisión política. Los espacios de Claro, el decisión protagonismo. Una cosa el participar y otra cosa protagonismo. Claro, el protagonismo, los espacios de poder, de decisión, de toma de decisiones, la verdad que sí, yo me animo a decir que un 10% estamos, un 20% en todos los estratos, ¿no? Pero lo que es la participación política, la que te llama a hacer una reunión en el barrio para que se escuchen las necesidades del barrio, generalmente, en 80% es una mujer la que organiza la movilización por un reclamo o por algo que siente que es injusto, es una mujer. O sea que lo que nosotras tenemos que lograr en realidad son los espacios de poder y de decisión política. La Exacto. participación de la mujer, te digo que es muy amplia, es bastante alta. Por eso te decía, te hablaba yo de una marcha de 10 cuadras, no es poca participación política, es bastante. También lo veo también en lo que uno va viendo, ¿no? Lo que se va levantando por medio de las redes sociales, lo que voy viendo también de las participaciones políticas en redes sociales también. Vemos muchas mujeres participando. Lo que es los trans, yo veo poca participación, tal vez tenga que ver con todo esto, ¿no? De nuestra idiosincrasia, de invisibilizar por ahí sectores que no hay que invisibilizar, hay que hacerse visible, hay que hacer escuchar la voz, hay que hacer participativo, como dice Vero, nadie no nos va a llamar, tenemos que arremeter, tenemos que luchar, tenemos que reclamar, tenemos que seguir empujando, y para que esto sea más inclusivo para todos. Así que esa es mi visión particular de cómo veo. O sea, yo quería diferenciar bien porque por ahí decimos, eso es lo mismo que hoy hablábamos de los roles de la mujer, ¿viste? El trabajo de la mujer se invisibiliza. No, la mujer participa en política. Lo que no nos dan son los espacios de poder. Y Claro. eso es como decía Vero, tal vez porque no nos juntamos lo suficiente, no nos unimos lo suficiente, pero ahora sí estamos armando redes, nos estamos juntando, vamos construyendo y tenemos que lograr que esa participación política se constituya en espacio de poder real. Claro. Claro, Bueno, porque esto... la verdad que la disputa en política y en el rol de la mujer es de poder. La disputa es de poder, porque cuando yo te hago la génesis de cómo se organizó el mundo y que organizó un tipo de hombre, el andrós, hablamos, y cuando hicieron los pactos sociales, los contratos ahí de Rousseau, etcétera, era cómo se constituía la sociedad, organización social y política y cultural de la ciudad, y lo hicieron ellos, y esa es la disputa de poder, ¿quiénes mandaban? Entonces, ahora lo que nosotros logramos es hacer visible de que ellos son los que mandan y le estamos disputando en las calles, en los espacios, el poder en igualdad de condiciones, fíjate, ni siquiera queremos ser superiores en el poder como ellos, sino queremos en igualdad de condiciones decidir sobre los destinos del mundo como ellos, sobre los destinos de la organización, sobre las políticas públicas, sobre la legislación, sobre todo, porque en la decisión y en los roles del mundo decidieron ellos. Por eso yo te digo, hay un punto de inflexión donde nosotras nos sentimos aventajadas porque somos parte del cambio de la historia, me parece. Vamos a ser la que somos resistidas, porque cuando Merce habla 10 cuadras de mujeres
pero no participando, sino reclamando. Es lamentable, estamos reclamando algo que no tenemos, que nos dejen de matar, reclamamos que nos deje vivir en libertad, no reclamamos lugares de poder y de decisión, reclamamos que se cierren las brechas de género, reclamamos inmensidad de cuestiones de derechos que son derechos humanos, eso es lo grave que por ahí hay que visibilizar. Son derechos humanos que es para todas, todos y todes. Y reclamar derechos humanos en el siglo XXI, por ahí cuando vos lo pones en valor, no se puede creer que sigamos reclamando esto, ¿no? Desde el inicio, cuando te hablaba de Aristóteles, que también era el que diferenció de acuerdo a los cuerpos, a la lectura de cuerpo, hizo las jerarquizaciones. Esas jerarquizaciones eran de poder. Y eso es lo que estamos disputando en este momento de la historia, me parece, ¿no? Claro que sí. Sí, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? hace falta bastante. Bueno, la verdad que seguiríamos la charla muchísimo tiempo más, es súper interesante, así que ojalá que tengamos una segunda oportunidad, sobre todo para que Verónica pueda sumar un poco más de todo lo interesante que tiene para decir. Se nos hizo larguísimo, pero es un gusto realmente. Lo que pasa es que esto necesita este tiempo, necesita más tiempo, pero lo vamos a ir construyendo. Agradecerles desde la grupa y desde toda la comunidad transfeminista de acá y de seguramente el resto de la provincia también, porque también estamos en contacto con las otras colectivas, la oportunidad que nos dan de charlar con ustedes y que nos pongan un poco en perspectiva de lo que está sucediendo tanto en la política como en todo, ¿no? Porque atraviesa todo, y en nuestra provincia es muy importante comenzar a informar sobre todo. A mí casi que, te digo, me emociona que ustedes estén haciendo eso desde la localidad de Curzú y que se vaya desparramando por toda la provincia. De verdad que hace 15, 20 años atrás, o mucho menos, hace 3 o 4 años, era imposible. Cuando empezamos a hablar de feminismo dentro del mismo colectivo de mujeres de nuestro partido, muchas nos pedían que no hablemos de feminismo, ¿no? Porque acá eso es resistido, sobre todo aborto de por medio. Yo creo que ahora que el aborto ya es ley, entonces se nos asocia menos, digamos, ya es una etapa que ya está pasada y podemos hablar de feminismo con menos repudio. Seguimos siendo un cuco, pero con menos repudio, pero que llegue también a todas las localidades, no solamente acá en Capital, me parece casi mágico, así que las felicito, un gran honor que hayan pensado en nosotras, y me encantaría escucharlas más a ustedes también, porque desde ya que la lucha de ustedes debe ser mucho mayor, porque debe ser menos en cantidad y porque no están por ahí tan cercanas a los lugares donde se decide todo, que es acá, ¿no? Donde se hacen las grandes roscas de tipos que deciden la política. Bueno, acá los tenemos más a tiro, pero me reemociona y es un gran honor que nos convoquen. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y Mercedes me están pidiendo cuadernillos para diferentes lugares, me están pidiendo que por favor nos envíen. Todos estos cuadernillos están en la página del Ministerio de Educación de la Nación, ponen materiales de ESI, y ahí te aparece, depende qué nivel querés, inicial, primario, secundario o terciario. Está en PDF, así que se los pueden bajar. Y hay unos videos muy interesantes también que te invitan a la reflexión. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y federalizar todo esto que es la causa de las mujeres y las diversidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Adiós. Adiós.